Ok, ahí estamos grabando. Ok, continúe, don Rodrigo, por favor. Ok. Entonces, aquí tenemos el esquema, aquí tenemos los atributos del DC01. Entonces, como vamos a apagar para Bueno, aprovechando que estamos grabando esto, una vez has registrado la DLL, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Eso ya lo logramos hacer en el pasado y como es algo que se hace solo una vez, ya Ujú. nos deja entrar Ok, automáticamente. ok. Entonces, lo que vamos a hacer, el primer ejemplo es la prueba de cuando uno de los servidores, de cuando el servidor principal está apagado. Ujú. Entonces, Ok, ahí está hagamos esto. suspendido. Ahí lo pausé. Entonces, si vamos a buscar el maestro de operaciones, desde aquí, bueno, se tarda porque Ujú. está buscándolo y no lo encuentra. Y como ya lo sabe, como lo hemos visto en la clase y en las actividades, el esquema master eh, es, ubicado solamente en el domain controller principal y los demás son de lectura. Sí, una Entonces copia. aquí tenemos el error. Exacto, aquí tenemos el error. No. Entonces vamos a volver a encender este domain controller. Para mientras, aquí podemos cambiar el controlador de dominio. Creo que se puso algo lento esto. Mm, Recuerdo que ha estado funcionando toda la noche. Hoy sí. Entonces, aquí tenemos a ambos conectados al controlador de dominio de S01. Ujú. Entonces, para demostrar que, bueno, aquí podemos ver lo que está conectado. Si nos vamos al controlador de dominio 2, dice que no va a poder realizar ningún cambio. Entonces, no podemos ya crear ninguna clase ni actualizar ninguna de las propiedades porque solamente es lectura. Entonces, Ok. ahora, si quisiéramos hacer el cambio y moverlo del DC01 al DC02, desde aquí, hacemos la conexión y nos hace el cambio. Entonces, si hacemos este comando en PowerShell, es netdom, query, Ujú. un día. Okay, ahí está. El maestro de esquema nos aparece en el DC02 cross.local. Así sabemos que se Ok. movió de un controller a otro. Y eso sería mi demostración. Ahora sería la de Andrea.
No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar. No, no, no. Ok. Pues voy a compartir pantalla. No sé si están viendo. Sí. Sí, vamos a ver. El Readmaster lo que hace es que asigna una cuota de unos identificadores que son únicos para cada objeto que se crea en el dominio. Ese es un rol que es a nivel de dominio. Entonces, tenemos el domain controller principal y podemos consultar cuál es el domain controller del dominio que tiene asignado este rol. Se puede hacer a través de la consola de usuarios y equipos de Active Directory o a través del comando get add domain select Readmaster. Vamos a ejecutar. En PowerShell. Y acá nos dice que el TC01 del dominio cross.local es el que tiene asignado este rol. Correcto. Entonces, la prueba que nosotros hicimos es que creamos un script de DSA con 502 usuarios, porque inicialmente son la cuota base, digamos, que asigna inicialmente es de 500. Entonces, si este necesita más, tiene que solicitar una nueva cuota al domain controller que es Readmaster. Pero como el script lo tenemos en el domain controller 01, vamos a mover primero el rol al domain controller secundario para que podamos ejecutar la prueba. Okay. Lo voy a hacer acá gráficamente. Vemos que acá tenemos maestro de operaciones y acá también nos dice que el domain controller 01 es el que tiene este rol. Vamos a... Bueno, se puede hacer desde esta consola o también se puede solicitar, así como Rodrigo hizo el cambio desde el segundo domain controller, también se puede. Este es el domain controller secundario y viene y se le puede solicitar de esta forma y le pedimos cambiar. Y acá nos dice que ya se ha transferido. Aquí es como solicitarlo al que lo tiene asignado. Si nosotros consultamos ahora acá nuevamente cuál es, ya vemos que es el domain controller secundario el que ahora tiene este rol. Okay. Entonces vamos a pausar el secundario para inhabilitarlo y ver qué sucede. El archivo que tengo acá, que es el que tiene los 500, es .bat, entonces lo voy a ejecutar, que contiene los 500 usuarios. Tarda un poquito a veces por la cantidad.
Este es el momento en que le va a dar ansiedad, ¿no? Yo sé. Porque tiene que... Por cuestiones de práctica solamente lo creamos con el nombre del usuario. Está bien. Entonces acá cuando ya intenta agregar el usuario 500, nos dice que se ha agotado el fondo de identificadores relativos, es decir, los identificadores que asigna el domain controller que tiene este rol. Entonces, por el motivo que no puede solicitar una nueva cuota al domain controller secundario, porque no lo tenemos disponible. Entonces, si queremos ver, si lo encendemos nuevamente, y tenemos este otro script que ya tiene el usuario 501 y 502, y lo ejecutamos. Aquí ya no nos da el error porque ya se le asignó una nueva cuota. Si nos vamos a la consola de los usuarios, los 500 usuarios los pedimos quedar acá y vemos que acá están los 500, y aquí está bueno, el 500 no lo creo porque no lo tenía en el segundo script, pero fue el primero que falló del primer script. El 501 y el 502 del segundo script. Y eso sería. Y por los RID que se renuevan cuando llega a 250, se renuevan la cantidad de RID que tiene. Empieza como a prever y a solicitar una nueva cuota, pero continúa y el límite son 500. Ok. Excelente. Excelente, me parece. Gracias. Okay. Y eso sería por parte de la clave B. Ok. Excelente. Gracias. Vaya, creo que vamos nosotros. Mark y a mí nos tocó la clave E de replicación. ¿Cómo comparto? Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Okay. La infraestructura que utilizamos nosotros, según lo que se pidió en el archivo de Excel, que es que tuviéramos un servidor Windows Server GUI y un server Core. En este caso, ambos son 2016. Y para hacer la administración del Core, tenemos un Windows 7 cliente, también añadido el dominio. Vaya, en la primera parte de pruebas y ajustes, creo que decía, no se nos pidió crear un usuario, ¿verdad? Uy, eso. Un usuario que se llama Julio Montano, compras y pagos, y una OUT de control administrativo. Y un equipo adicional. Ajá, y un equipo adicional. Los hicimos y probamos la replicación, ¿verdad? Uy, no. Bueno, creo que se va a tardar un poquito. Mientras se nos restaura el cliente. Ajá, tuvimos unos problemas, quizás, pero los logramos solventar. Quizás con esto de la replicación con los sitios. Nosotros veíamos que no replicaban. O sea, cuando nosotros hacíamos clic aquí, por ejemplo, nos pasó un problema de que no teníamos el archivo que se hace cuando se comprueba la topología, ¿verdad?
el archivo de conexión. No lo teníamos y por tanto fallaba a la hora de replicar. A veces lo solucionamos con el cliente, ¿verdad? Generando la topología en el core y replicándola en ambos sitios. Y por ende veníamos acá y comprobábamos la topología y se restauraban automáticamente. Ok. La configuración de las subredes, ¿cómo la dejaron? Pues usamos enrutamiento. Dale ahí a subredes, por favor. Ok. La primera red, el primer segmento, perdón, era 192.168.75.0, es donde está albergado el servidor GUI, y el segundo segmento que inicia que va desde la 64 en adelante, es donde está albergado el servidor Core. Para ambos, para que hubiera conexión entre ambos, se instalaron dos adaptadores de red en el servidor. Ok. Y aquí podemos ver cómo está activado el enrutamiento, ¿verdad? La forma en que lo hicimos. Aquí están los dos adaptadores, ¿verdad? Un adaptador sirve como puerta de enlace nada más, ¿verdad? Para las dos máquinas que van a tener comunicación entre las mismas. Y el adaptador de red de la máquina, ¿verdad? El servidor GUI. Okay. Y solo esperamos a que se restaure el cliente porque... Es que es el problema que tenemos ahorita. Sí. Transportes entre sitios, ¿cómo los dejaron? Pues, bueno, supongo que es esta carpeta, ¿verdad? A la que se refiere. ¿Sí? Sí, transportes entre sitios. Pues por default, o sea, nosotros podíamos, bueno, según lo que medio investigamos también, era de que podíamos cambiar algunas cosas en eso, solo que a mí me generó una duda personal en este campo. Donde dice lo dejamos así porque no queríamos equivocarnos más, ¿verdad? De lo que ya llevábamos. Ahora bien, ese dato de replicación por minutos, teniendo en cuenta que estamos con Intersight, el mínimo que deja por regla Windows es 15 minutos. Y el máximo puede ser una semana, pero en este caso lo dejamos en 3 horas por cuestiones de no tener más errores. Ok. Ahí en cambiar programación, por favor. Ahí está para que esté disponible a cualquier hora del día, ¿verdad? Sí. Dale cancelar. Vete a lo que esperamos que arranque el cliente. Dale cancelar ahí, porfa. Vete, por ejemplo, debajo del DC01 NTDS Settings. Vaya, ese objeto conexión, solo para que sea que se lo cuenten ustedes o cuando sus compañeros, espero que estén viendo las grabaciones, ¿verdad? Esto es lo que genera el KCC. Era cuando yo los estaba inquiriendo. Es lo que hace el KCC. El KCC genera la topología, pero a través de estos objetos de conexión. Dale un clic derecho, propiedades, por favor. Ahí están, incluso observen el contexto de nomenclatura replicado, la partición que hablábamos el día de ayer.
Y arribita me está diciendo, vaya, este servidor por default está replicando desde el server core. Es decir, cuando el server core recibe algún cambio, 15 segundos después le avisa a este fulano. Mira, tengo un cambio. ¿Estamos? Sí, aunque es para Intersite, pero Ujú. No, yo sé, pero quería eso porque ahí los oí todavía un poco confundidos. Ok, sigamos. Vaya, ya lo mató el cliente. que ya cargó, vemos que está en una, una opción, en el mismo segmento de red y pegado al mismo. Es- también podemos ver aquí lo que les mencionaba, ¿verdad? Que aquí si generamos la topología, también lo podemos dar a replicar ahora y se tendría que replicar aquí en el servidor GUI, ¿verdad? También hacíamos lo del comando flush DNS para vaciar la caché, ¿verdad? Eh, creo que con este comando también nos ayudó a que pudiera hacer la replicación. Sí, An- Antes de replicar y comprobar la topología, hacíamos un flush DNS para que, para que pudiera funcionar. Ok. Vamos a hacer lo que se nos pedía de añadir otra. Ya tenemos el archivo preparado. Aquí, una OU que se llama gestión documental, Ujú. un usuario que se llama Natalia Fletcher, un grupo que se llama Garantías y Valores y una computadora que se llama PCA S008. Ese se nos pedía el método LDIFD. a ver si quieres al símbolo del sistema que tienes ahí. Entonces ahí, ya con el archivo en el escritorio, nos vamos a lo que es la ubicación. Pone CD desktop, por favor. Y de ahí ejecutamos el comando ldifte. Por favor, Carlos, por favor. Gracias. Menos I, menos F, y ahí ingresamos el nombre del archivo, que en este caso, el archivo que contiene las acciones que vamos a realizar se llama ldif de ed. Ujú. Es el punto ldf, por favor. Y por último ponemos insert. Y como podemos ver, ya las cuatro entradas van modificadas correctamente. Ahora bien, posiblemente hay detalle de que en inmediato se creando los usuarios o las entradas en el servidor GUI, puede que no se replique al servidor Core, pero para ello también se puede hacer la replicación manual. Entonces, Carlos. Ok, veámoslo antes de que se replique. De la parte. Bueno, Carlos, quiere hola. ver quiere ver los usuarios. Ah, puede matarle. Vale. Aquí está en el... Y clic derecho, actualizar. Ok, ok, forcemos la replicación. Ah, no. Perdón.
Este, aquí tendría que estar ya replicado, se supone, pero a veces falla, a veces no replica, porque cuando hicimos en la primera prueba, eso tuvimos que hacerlo varias veces hasta que saliera. Vaya, veamos, a ver si ya se replicó. Vaya. Ahí está, ya. Puede ver, ahí está. El equipo, eh, Natalia. Natalia, el grupo Garantías y la U Gestión Documental. Ok. Ok. Y eso sería la administración de nuestro grupo. Ok. Estamos entonces. ¿Algo más? ¿No? Hora de dormir. Podemos dormir tranquilos. Sí, Buena pregunta. sí, Podemos dormir sí. tranquilos. Sí, ese es el objetivo, hombre. Yo como siempre duermo tranquilo. No. Ok. Estamos entonces, gente. Ok, pues. Ok. Sí, Vamos a ver. Se les agradece entonces. Gracias por su apoyo, por gracias. su paciencia. Gracias. Acuérdenle a sus compañeros del ejercicio de discusión de Split Brain, ¿verdad? No se les vaya a olvidar, Sí, por es cierto. favor. Ah, es cierto. A mí me interesa ver qué es lo que ustedes me proponen. Como les recalco, lo más simple posible, o sea, recalco, hay herramientas de terceros, pueden hacer soluciones bien elaboradas, pero incluso con el mismo DNS básico es posible hacer algo. Entonces, eso es lo que me gustaría ver. ¿Qué tanto análisis le han metido a eso, verdad? Por lo demás, pues, les agradezco entonces. Salimos bien, Lick. Sí, sí. Bueno, Cualquier cosa, pues ahí quedó el pendiente. Estamos escribiendo o avisando. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense.